En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office, a su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Buenos días, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el placer de contar con Almudena Mendaza, responsable para Iberia en Generali Investments. Pero antes, recordemos nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11 Family Office. Conecta con las finanzas. Buenos días, Almudena. La verdad es que es un auténtico placer tenerte aquí en nuestro programa Inversión con Nombre Propio y a una entidad como Generali Investments. Y bueno, y queriendo ya entrar en materia y aprovechando que acabamos de vivir una situación atípica ya conocida por todos, después de vivir confinamientos, restricciones de movilidad, restricciones desde el punto de vista también económico, desde el punto de vista de cadena de suministro, y estamos ya entrando en una reapertura económica que poco a poco vamos saliendo adelante. Te quería preguntar, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es la perspectiva de General Investment sobre los mercados financieros para los próximos años? Bueno, pues primero, buenos días a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de contestar y desde el punto de vista de Generali contaros cómo vemos las cosas, ¿no? Y concretamente me preguntabas sobre, los mercados financieros. Tal vez hablar de los próximos años es complicado, sabiendo un poco cómo nos movemos con factores también muchas veces pues más estacionales, más de corto plazo, menos estructurales. Lo que sí que es cierto es que hemos vivido algo, pues como bien mencionabas, histórico, una pandemia mundial, que si bien parece que remitía y que en los últimos meses pues hemos tenido noticias muy, muy positivas después de las fuertes campañas de vacunación, no podemos negar que estamos otra vez inmersos en cierta incertidumbre. De hecho, los mercados hace relativamente pocas semanas experimentan, ¿no? Pues algunos vaivenes importantes precisamente por la aparición de nuevas variantes. Nosotros en General Investments pensamos que efectivamente lo peor ha podido pasar en cuanto a la pandemia, que vamos a tener que convivir con el virus durante años y que seguramente lo que vamos a tener que hacer es ir, como estamos demostrando también a nivel económico, ir adaptando nuestras economías, los modelos de restricción, los modelos de reapertura y la actuación también de los bancos centrales, que como sabéis es clave en el modelo económico actual, a la convivencia con este virus, ¿no? Cuando hablamos de mercados financieros, creo que tenemos que tener una visión amplia, ¿no? De todas las factores que forman parte de lo que del precio también de los activos, de los bienes en los que invertimos, ¿no? Y en ese sentido, yo me gustaría destacar un poco la idea de que nosotros en Generali cada vez pensamos que vamos a tener más oportunidades de inversión a nivel globales. Se están desarrollando muchas temáticas de inversión interesantes y muchas de ellas adheridas a factores que hasta hace unos meses o hasta hace unos años prácticamente no teníamos en nuestras vidas, como es el cambio climático, la transición energética, que es absolutamente clave, la existencia de materias primas, la utilización, las nuevas industrias, las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, los mercados financieros van a seguir muy marcados los próximos años por el desarrollo de estas nuevas temáticas, de estas nuevas industrias, si bien es muy importante no perder de vista que la economía tradicional también sigue su curso y que también la economía tradicional va a seguir influyendo el desarrollo de las buenas valoraciones, los buenos números de empresas van a seguir pesando mucho en el desarrollo de oportunidades de inversión a nivel de mercados financieros, ¿no? Sí que es cierto que venimos de un ciclo muy, muy alto, donde ya estamos tocando pues máximos históricos prácticamente en todo tipo de activos, y nosotros, como realmente vemos los próximos años, seguramente viviremos
seguiremos con mercados más volátiles en el corto plazo, como ha demostrado la pandemia, con factores exógenos muchas veces de carácter geopolítico o factores que a lo mejor muchas veces son más temporales y que causan, como hemos visto, volatilidades históricas, pero en plazos muy cortos de tiempo. Y luego sí que vemos un importante desarrollo de otro tipo de temáticas, de una nueva economía que, como decía, va a generar oportunidades de inversión para nuestros oyentes, para nuestros ahorradores, no solamente en nuestras fronteras, en España, sino más allá, como ya llevamos diciendo muchos años. La importancia de diversificar, la importancia de buscar nuevas perspectivas, tanto en renta variable como en renta fija, y por qué no también en otro tipo de activos pues menos líquidos, más privados, dado que, sinceramente, si hay algo con lo que me gustaría acabar en esta pregunta es que creemos que vamos a seguir muy marcados por los bancos centrales, la actuación de los bancos centrales. En General Investment seguimos viendo que la actuación de estas instituciones es absolutamente clave y, sobre todo, y también un poco de cara a la gran liquidez que existe en el mercado, el control y cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de esas inversiones es clave y van a seguir siendo clave los próximos años. Por lo cual, un panorama positivo, pero no exento, por supuesto, también siempre hablamos de riesgos, que tendremos que controlar más en el corto plazo, pero volvemos a insistir en la idea de oportunidades de inversión en el medio y largo plazo muy interesantes para todos los perfiles de riesgo. Sí, Almudena, mira, y General Investments es la rama de gestión de activos del Grupo Generali, que quizás es lo que más conocen nuestros oyentes, la rama aseguradora, ya que es una de las aseguradoras con más prestigio y con mayor presencia y relevancia en el mundo, no solo en nuestro país. Te quería preguntar cómo de vinculado está la filosofía de inversión a la actividad aseguradora dentro del grupo, si efectivamente hay una vinculación, y qué estrategia de inversión sigue General Investments como gestora. Pues la pregunta, la verdad es que es muy adecuada porque la verdad es que efectivamente el grupo asegurador Generali es la mayor entidad por primas aseguradora de Europa, y sí que es cierto que llevaba muchos años invirtiendo de manera, digamos, interna, ¿no?, su propio balance en determinadas estrategias de inversión, de determinadas capacidades con inversores externos, pero no había, digamos, dado el salto a poner todo eso en orden, ¿no? Y con la filosofía, me preguntabas, de buscar especialización, hemos creado una plataforma multigestora, es la primera plataforma multigestora perteneciente a un grupo asegurador, cuya principal diferencia es que Generali, el grupo Generali, está coinvirtiendo a la hora de adquirir esas gestoras. No solamente las compramos y las adquirimos y las incorporamos, ¿no?, y las distribuimos, por así decirlo, como un poco más fábrica, sino que realmente es el grupo Generali quien está poniendo su balance, una empresa con más de 190 años de historia, gran tradición y absolutamente con una gran importancia la solvencia, digamos, del grupo, está coinvirtiendo para crear áreas de especialización a través de 8 diferentes gestoras, que son las que hoy forman parte del grupo General Investments, de la gestora, de lo que somos la rama de gestión de activos, con capacidades muy distintas, porque vemos ese desarrollo que hablaba antes, de esas oportunidades de inversión. Precisamente General Investments ha sido muy consciente de ello, y en el año 2018, que empezamos a crear este modelo, el modelo multigestora, decidimos apostar por especialización en esos tipos de oportunidades de inversión en distintos tipos de activo. Es decir, no puede ser que un gestor gestione bien renta variable americana y a la vez tenga las mismas capacidades en invertir en ESG o en crear fondos, en invertir en fondos temáticos y a la vez invertir en deuda emergente. Es decir, buscar áreas de especialización, y en ese sentido nuestras 8 gestoras realmente están muy focalizadas en el alfa. Y ya sé que el alfa, o esa posibilidad que tienen los gestores activos de crear rentabilidad por encima del índice, que es lo que denominamos el alfa, pues suena muy sofisticado y muchas veces muy marketingiano. Pero ese es realmente nuestro objetivo. Nosotros pensamos que la gestión pasiva sí es un área fundamental para los inversores y va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando, y donde ponemos General Investment el foco es en gestores activos capaces precisamente de complementar esa gestión pasiva y añadir valor. Esa es la filosofía de la gestora, esa es la filosofía del grupo, que está coinvirtiendo fuertes compromisos de capital precisamente para adquirir gestoras maduras o para crear gestoras nuevas con equipos de sólido prestigio. Sí, mira, Almudena, y ahora ya te quería preguntar por mercado, en este caso por el mercado de renta fija, que estamos viendo un año bastante complicado con
unas tires en términos reales negativos, con una inflación al alza, con posibles subidas de tipos. En este entorno te quería preguntar, que es una pregunta que nos hacen bastante nuestros clientes, es cómo posicionar nuestra parte de renta fija en este entorno y si un fondo como es el General Investment Eurobond 1-3 Years podría ser un buen vehículo para posicionar nuestra cartera en este actual, en este entorno. Bueno, has hecho la pregunta seguramente más compleja, ¿no? Que es efectivamente cómo posicionarnos en renta fija, que es un activo absolutamente esencial en las carteras, en una cartera diversificada y también en el perfil, ¿no? Del ahorrador o inversor medio en España, que bueno, pues tiende a ser pues conservador o moderado, ¿no? Y esa es la pregunta del millón. Ha sido un año efectivamente complicado. Nosotros, de hecho, en General Investment seguimos pensando que va a seguir complicado. Acertar de alguna manera con los diferentes, ¿sabes? Con los diferentes parámetros que puedes tener en renta fija, acertar con la duración, acertar si qué grado de inversión o high yield y acertar con el momento si es mejor comprar deuda global o solamente de Europa. En ese sentido, mi palabra o mi recomendación es flexibilidad. Vale. En renta fija pensamos que es muy importante ser flexibles e incorporar a nuestra cartera, cuando no somos precisamente expertos en renta fija, es delegar un poco la asignación de este activo en nuestras carteras pues a una estrategia lo más flexible posible, ¿no? En ese sentido, y me preguntabas por el Generali Bond 1.3, porque es uno de nuestros fondos más reconocidos en la gama de GOVIs, de gobierno, de bonos de gobierno europea, sí que es cierto que posiblemente es un activo poco sexy, que llevamos mucho tiempo diciendo que no tiene demasiado sentido pues dejar dinero a los gobiernos, ¿no? Prácticamente a cero, ¿no? O incluso menos de cero. En ese sentido, permíteme que te diga que nosotros vemos que en los próximos años, a pesar de la inflación inminente que estamos viviendo, no vemos un importante repunte en los bonos de gobierno como para realmente hacer un activo importante en nuestra cartera, pero sí nos parece una alternativa suficientemente positiva para pensárnoslo en vez de tenerlo en liquidez en la cartera. Entonces, para esa parte que está totalmente en liquidez en la cartera, sí, porque sí que esperamos que la habilidad de los gestores de tener una sobreponderación en algunos países periféricos, como es el caso del fondo de Generali, y también ser activos en duración, les ha permitido siempre estar por encima de su índice de referencia, a pesar de las exiguas rentabilidades de la deuda de gobierno. Si me permites, hay la parte de crédito, que seguramente la también muy compleja y ha sido un año muy difícil de gestionar para los gestores de carteras, precisamente la asignación al crédito. Nosotros ahí recomendamos una estrategia, digamos, flexible, como decíamos antes, no direccional de crédito de una de nuestras boutiques, es posiblemente con un enfoque muy conservador, porque no perdamos de vista que es muy importante saber nuestro perfil de riesgo. En ese sentido hemos estado muy activos con una estrategia que se llama Aperture Credit Opportunities Fund, que es un fondo que es precisamente volatilidades muy bajitas, pero que es flexible en esa asignación a crédito. Por lo tanto, combinando un poco la asignación en gobiernos y esta parte de crédito, pensamos que tenemos una buena asignación a ese activo tan complejo, pero tan importante en las carteras de los inversores en España. Sí, Almudena, mira, y ahora te quería preguntar por el lado de la renta variable, y bueno, teniendo en cuenta los orígenes de Generali, te quería preguntar en concreto por Europa, que bueno, es cierto que hemos visto una acción coordinada a la hora de subvencionar fondos en el plan de reestructuración, el plan de Next Generation. Estamos viendo unas valoraciones igual más atractivas que en otras plazas. Te quería preguntar si es momento de sobreponderar a Europa en nuestras carteras, y en concreto te quería preguntar por un fondo de Generali, el Aging Population, si es ¿qué estrategia sigue el fondo, qué temática sigue y cómo podemos beneficiarnos de esta inversión? Bueno, pues la verdad es que aquí hay unidas dos partes. Por un lado, nosotros somos firmes creyentes de que es un buen momento para invertir en renta variable europea. Tú lo has nombrado, el programa de Next Generation, el momento de transición energética y la innovación. No nos olvidemos la innovación que Europa está llevando a cabo en muchas industrias. En más de 8 o 9 sectores somos pioneros. Lo que pasa es que tendemos a ver siempre la innovación ligada solamente a Estados Unidos. Nosotros somos firmes creyentes de la innovación en Europa y pensamos que va a ser el motor de crecimiento para los próximos años. Por lo cual, a la primera parte de la pregunta, la respuesta es sí. Sí que somos muy positivos a sobreponderar renta variable europea.
Más allá de, por supuesto, pues eso, siempre sabiendo que hay que mantener diversificada la cartera y no podemos dejar de invertir en renta variable americana. Simplemente podemos sobreponderar para los próximos meses o incluso años algo de renta variable europea en nuestras carteras. La segunda parte, efectivamente, va muy ligada a una realidad que precisamente se da en Europa, y es el envejecimiento poblacional, en general en países desarrollados. Pero Europa es posiblemente el área más envejecida de tanto de países desarrollados como, bueno, pues como los no desarrollados, ¿no? Y en ese sentido, hace muchos años, efectivamente, el Grupo Generali, con su ADN de grupo asegurador, fue muy consciente de esta temática y decidió crear una estrategia de inversión para precisamente convertir esta realidad, esta disrupción, esta temática de largo plazo en una oportunidad de inversión. El Fondo Generali SRA Aging Population, aparte de ser un fondo gestionado con una temática, con unos criterios muy, muy estrictos de sostenibilidad y con grandes criterios sociales, es un fondo que tiene 3 pilares principales de inversión. Uno, pues todo lo que tiene que ver con healthcare, ¿vale? con todo ese sector que, por supuesto, es muy importante para la población más envejecida, que es una realidad y que va a seguir en aumento. 2, la parte de pensiones y también de ahorros, industria financiera, pero pensado precisamente en productos adaptados a la gente más mayor. Cada día estamos escuchando que las pensiones que tenemos públicas no van a ser suficientes para mantener nuestro nivel de vida, por lo cual ese sector es clave y esencial a nivel global para soportar un poco a la población más mayor. Y el tercer pilar es consumo. La gente, digamos, senior, son grandes consumidores, y no solamente de productos farmacéuticos, sino que tienen consumidores de wellness, de productos tecnológicos, de productos de viajes. Es decir, realmente sí que pensamos que es importante diversificar los 3 pilares. Así tenemos un fondo muy diversificado que te da acceso a la temática muy pura y una temática que, insisto, va en aumento. Esa pirámide está totalmente invertida y sobre todo en Europa. El fondo invierte en compañías europeas, pero con temática, con exposición global, por lo cual vamos a tener una inversión diversificada por los pilares que hablaba, por sectores y sobre todo muy alineada con el movimiento demográfico que estamos viviendo, ¿no? Sí, Almudena, mira, y ahora por el lado de la macro, bueno, y casi una pregunta obligada por el interés que está suscitando en todos los inversores, te quería preguntar por la inflación, que antes ya has dado alguna clave en cuanto a la visión de la gestora, de que no esperéis un repunte excesivo de inflación, aunque sí comentabas que efectivamente inflación estamos viendo. Te quería que me ampliaras un poco vuestra visión con respecto a esto. Sí. Mira, nuestros analistas o nuestros estrategas macro, pues muchas veces nos repiten, ¿no? Oye, por supuesto que estamos viviendo un pico de inflación absolutamente desorbitado, pero que es lógico, sobre todo si tenemos en cuenta no solamente la reapertura económica que hemos vivido tras la pandemia, sino sobre todo los fuertes estímulos. No podemos olvidar que hemos vivido la mayor fuente de estímulos por parte de los bancos centrales en la historia. Es decir, lo que se ha inyectado al mercado entre marzo de 2020 y octubre de 2020 no tiene comparable histórico, por lo cual es lógico pensar que íbamos a tener una inflación algo descontrolada en el momento que se produjese una reapertura. Sin embargo, las primeras voces disonantes hablan de si esto es una inflación estacional o es una inflación que ha llegado pues para quedarse, ¿no? No podemos aquí olvidar que se ha sumado un factor que es lo que hoy por hoy a nuestros estrategas más les preocupa, que es precisamente el encarecimiento de las materias primas, en gran parte por la falta de, por la ruptura en la cadena de suministros. Nosotros pensamos que hay una parte de esa cadena de suministros que puede seguir, que se puede hacer duradera en el tiempo, porque va muy ligada a lo que hablábamos antes, que es ese cambio en la transición energética, que no nos olvidemos, vamos a tener que pasar todos los países. Si queremos realmente dejar esos combustibles fósiles, dejar esas energías más sucias y cambiar a energías más limpias, vamos a tener que obligatoriamente pasar cierta, travesía del desierto y pagar por ello. Entonces, hay una parte que sí que pensamos que de la inflación que se va a mantener en el tiempo debido precisamente a ese cambio más estructural que podemos vivir en las economías, y otra parte que sí que pensamos que es más residual y más estacional en el tiempo y que va muy ligado precisamente a esa falta de materias primas, que es también muy ligado a factores más de corto plazo. En conclusión,
No pensamos que vayamos a vivir una japonización, es decir, que nos vamos a quedar en inflación, pero sí que pensamos que hay una parte muy ligada a ese cambio de transición energética que nos va a acompañar. No esperamos inflaciones del 5% de manera estructural en los próximos años y menos en Europa. Y de hecho, yo creo que ahí es fácil un poco encontrar la clave si vemos que los bancos centrales, si bien han dicho que a lo mejor no van a retirar los paquetes de estímulos de manera tan abrupta como hacía 2 meses habían anunciado, sí que es cierto que tampoco parece ser que las curvas de tipos nos estén anunciando un gran cambio en ese sentido. Y como va tan ligado, creo que es muy importante, de nuevo, fijarnos en los mensajes de los bancos centrales, porque son ellos los que realmente tienen la mano de controlar esa inflación, y ver un poco qué pasa con esta burbuja que se ha creado con el precio de las materias primas y la ruptura en la cadena de suministros. Creo que son las claves para en los próximos meses entender que la inflación puede ser estacional o más definitiva. Sí, Almudena, mira, y por ir acabando la entrevista, te quería preguntar por la inversión sostenible, teniendo en cuenta la aceptación o el interés que está ganando en el mundo inversor. Te quería preguntar cómo se estáis posicionando con respecto a esto, si aplicáis criterios ESG a la hora de seleccionar compañías. Cuéntame. Pues mira, el Grupo Generali tiene una fuerte política desde hace bastantes años, precisamente de inversión sostenible, que afecta a todas las áreas del grupo, no solamente a la parte de inversiones, pero por supuesto la parte de inversiones, como no podía ser de otra manera, también. Tenemos una política propia, una metodología de asignación de activos basado en criterios sostenibles, pero vamos más allá. Y de hecho, una de las gestoras que hemos adquirido, la hemos precisamente adquirido para que sea, digamos, como nuestro hub, si se puede decir, si me dejáis utilizar esa palabra, como nuestro centro de especialización ESG. ¿Por qué? Porque pensamos que también tenemos que fijarnos en aquellos que llevan haciendo inversión sostenible muchos años. Es decir, no solamente los que ahora estamos intentando de alguna manera pues presentar al mercado todas las opciones a nivel regulatorio, sino buscar gente que lleve buscando esas oportunidades de inversión y poniéndolas en valor desde hace muchos años. Ese es el caso de una de nuestras gestoras, que es Sycomore Asset Management, que tiene una metodología propia y que, bueno, pues impregna toda la gama de productos que tenemos, ¿no?, por así decirlo. Por lo cual, la respuesta es sí. Lo que sí me gustaría un poco destacar es que nosotros creemos que va a haber una democratización también de esa inversión sostenible, y en ese sentido pues nos vamos a encontrar con gran parte de la gama de producto que pueden adquirir y que pueden invertir nuestros ahorradores e inversores con criterios, digamos, sostenibles. Y luego, por supuesto, seguiremos desarrollando y en ese sentido Generali Investments tiene un fuerte enfoque en desarrollar lo que pensamos que es el paso siguiente, que es el impacto. El realmente generar un impacto positivo en la sociedad, en nuestro medio ambiente. Eso es realmente, creemos, el siguiente paso en el que nosotros ya estamos preparados para hacerlo. Ya tenemos estrategias de inversión que realmente pues eso son capaces de demostrar que generan un impacto, y pensamos que realmente ese también es parte del futuro. No será para todos los inversores, no todos los inversores demandarán ese impacto, pero desde luego pensamos que también es parte del futuro y donde también encontraremos oportunidades de inversión interesantes. Sí, Almudena, pues la verdad es que ha sido un auténtico placer tener esta charla o esta entrevista contigo, y bueno, y un placer tener a una entidad con tanta historia y con la relevancia de Generali Investments. Yo creo que también ha servido para que nuestros oyentes conozcan vuestra visión y claves. Podemos esperar unos mercados positivos, aunque con eventos de volatilidad, esa flexibilidad de la que hablabas por el punto de la renta fija, renta variable positivos también, pero con un stock picking adecuado. Yo creo que las claves han quedado bastante claras, y por mi parte solo queda darte las gracias y desearte lo mejor, Almudena. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido realmente un placer participar en esta iniciativa tan interesante. Del espíritu pionero e innovador de Enrique Forner nace Marqués de Cáceres. Son más de 50 años siendo pioneros del estilo singular del vino de Rioja. Pasión y esfuerzo sellan el trabajo de su hija Cristina y de todo su equipo, y convierten esta bodega familiar en la más influyente de la denominación de origen Rioja. Marqués de Cáceres es el alma de un terroir único. Vinos elegantes, con carácter, que invitan a compartir y disfrutar momentos felices. Vive la experiencia de la visita a la bodega y sus viñedos. Marqués de Cáceres, la elección más acertada.